Hola, bienvenidos a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual. Bien, hasta ahora en esta serie de vídeos hemos visto los principios básicos de las álgebras de Boole y sus propiedades. También hemos aprendido a expresar una función booleana en forma canónica y ahora veremos métodos de simplificación de funciones booleanas mediante la aplicación de las leyes de las álgebras de Boole y también con las denominadas tablas o mapas de Carnot. Bien, en este vídeo veremos principalmente dos maneras de simplificar funciones booleanas, como ya acabamos de comentar. El primero es mediante la aplicación de las leyes de las álgebras de Boole que ya vimos en vídeos anteriores. Os dejo aquí arriba a la derecha en las tarjetas un enlace a estos vídeos y os recomiendo sobre todo repasar la serie desde el principio, ya que os será de mucha utilidad para comprender todo lo que vamos a ir tratando aquí. El otro método es por medio de un método más sistemático y que resulta mucho más práctico que el anterior. En este segundo método, el más usual que se suele emplear es la simplificación por medio de lo que llamamos mapas o tablas de Carnot. Este método nos permitirá simplificar funciones booleanas de hasta 5 variables. Utilizamos todo el conjunto de propiedades y teoremas de las álgebras de Boole para simplificar las funciones booleanas. Vale, os dejo aquí arriba a la derecha también en las tarjetas de YouTube el vídeo de la serie donde podréis repasar las propiedades más importantes de las álgebras de Boole. A la hora de utilizarlas para simplificar funciones, existe el problema de que su aplicación no sigue ninguna regla y se requiere de un cierto conocimiento y dominio de todas estas propiedades de las álgebras de Boole. Podemos ver algunos ejemplos, aunque como os comento, no es la herramienta más eficaz para utilizar en la simplificación de funciones. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos esta función aquí ya escrita en su forma canónica. Fijaros que cada uno de los términos están todas las variables. Pues vamos a simplificar esta función. Primero vemos que estos dos sumandos de aquí tienen elementos en común. Podríamos extraer de aquí a por b de ambos sumandos y por la propiedad distributiva nos quedaría expresada de esta manera: a por b por c más no c. Igualmente, de estos otros dos términos que tenemos aquí, vemos como también hay algunos factores comunes, como son a y no b. Extrayendo de aquí factor común, nos quedaría de esta manera. Bien, por la propiedad de los complementarios, sabemos que una variable más su complementario es igual a 1, es decir, cuando sumamos a una variable su complementario, pues la suma de una variable más su complementario nos da 1, que será el elemento neutro del producto, acordaos, ¿no? Por lo tanto, c más no c es igual a 1. Podemos simplificar aquí por 1 y a por b por 1 es a por b. En el otro término tenemos que a por no b por 1 también es a por no b. Podemos continuar simplificando aquí y vemos que podríamos extraer también de estos dos sumandos que nos quedan el factor común a. Sacando de aquí a, nos quedaría pues a por b más no b. Una variable más su complementario es igual a 1. Por lo tanto, esto daría como resultado de la función a, es decir, la función equivalente simplificada de esta expresión que tenemos aquí arriba sería f igual a a. Como habéis podido ver en este ejemplo, se trata de ir aplicando las propiedades de las álgebras de Boole de manera más o menos intuitiva para intentar simplificar la expresión de la función booleana al máximo. Bien, pues existe un segundo método que vamos a ver, que ya os he comentado antes, con el que simplificaremos funciones booleanas de una manera sistemática, a través de lo que llamamos los mapas de Carnot. Bien, como hemos dicho, un método muy práctico de simplificación de funciones booleanas es el de las tablas o mapas de Carnot. Maurice Carnot, inventor de este método, es un matemático y físico norteamericano que nació en la ciudad de Nueva York en 1924, conocido sobre todo por este descubrimiento utilizado en las álgebras de Boole. Desarrolló estas tablas, así como el método de codificación PCM. La tabla o mapa de Carnot resulta de gran utilidad en la simplificación de este tipo de funciones y en su implementación en el diseño de circuito a través de puertas lógicas. Lo que vamos a hacer es aprender este método a través de la aplicación de algunos ejemplos, pero tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones previas. Primero, para poder simplificar una función por medio de tablas de Carnot, dicha función tendrá que estar en su forma canónica.
es decir, en cada uno de los términos tendrán que aparecer todas las variables de la función. Segundo, se utilizarán diferentes mapas en función del número de variables que tenga la función. Por ejemplo, para una función que tenga dos variables, pongamos a y b, utilizaremos esta tabla de aquí. Si la función tiene tres variables, a, b y c, utilizaremos esta otra de aquí. Fijaos sobre todo a la hora de colocar la combinación de valores de las variables, cuando está aquí agrupada de dos en dos. Será así: 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tenemos que agruparlas de esta manera para poder simplificar después correctamente. Y si la función consta de cuatro variables, utilizaremos una tabla como la siguiente de aquí. Si la función tuviera 5 variables, pues la tabla que usaríamos sería esta de aquí y la distribución de la combinación de las variables sería según este orden que tenéis aquí escrito. Como hemos dicho, lo que podemos hacer es ver un ejemplo. Tenemos esta función de aquí. Apliquemos el mapa de Carnot para resolverla. Se trata de un caso muy sencillo, pero aún así aplicaremos el mapa de Carnot para tratar de ver cómo funciona. ¿Cómo vamos a rellenar las tablas de Carnot? El procedimiento consiste en colocar un 1 en la combinación de cuadros correspondiente a las combinaciones de las variables que activen la salida de la función. Consideraremos 0 desactivado y 1 activado, recordad. Pues para aquella combinación de variables que den como resultado de la salida 1, colocaremos un 1 en la casilla correspondiente de la tabla de Carnot. Apliquemos entonces la tabla de Carnot. Ya tenemos aquí la función en su forma canónica de suma de productos. El primer sumando corresponde a un producto no A por B. Pues colocaremos un 1 en esa casilla de la tabla. A igual a 0, B igual a 1. No A, B. A igual a 0, B igual a 1. Entonces lo colocaríamos en esta casilla de aquí. Y para el otro sumando, A por B sería A igual a 1, B igual a 1. Correspondería a esta casilla de aquí. Ya tenemos la tabla rellenada, pues una vez tengamos esta tabla rellenada, haremos agrupaciones de las casillas que contengan un 1. Estas combinaciones de agrupación solo podrán ser agrupaciones del tipo 2 elevado a n. 2 elevado a n casillas, es decir, agruparemos las casillas de 1, 2, 4, 8, 16 grupos, etc., ¿no? Se agruparán casillas siempre contiguas y tan grandes como sea posible. En nuestro caso, la agrupación más grande que podemos hacer es de 2 casillas, y ambas son contiguas. Entonces, en las agrupaciones nos fijaremos en los valores de la variable de entrada, en este caso A y B. Si el valor de la variable es la misma en toda la agrupación, es decir, no cambia de valor, esta variable formará parte de la expresión simplificada de la función. A la hora de escribir la función simplificada, la variable será negada si el valor es 0 y no negada si el valor es 1. Pero si el valor de la variable de entrada varía dentro de la agrupación que hemos hecho, la eliminaremos, ya que la salida no depende del valor de esta variable. En nuestro ejemplo, la variable que se mantiene es la b. Si nos fijamos, la variable a cambia de valor. En la casilla de arriba vale 0 y en la casilla de abajo vale 1. Nos quedamos con aquella variable que no varía y la que varía desaparece. Por lo tanto, la función simplificada será b. Obtenemos el mismo resultado que al simplificar la función a través de las propiedades de las álgebras de Boole. Bien, vamos con un segundo ejemplo, una función de 3 variables. Tenemos aquí la siguiente función que consta de 3 variables, a, b y c. En cada uno de los términos aparecen todas las variables, en algunos negados y en otras sin negar. Bien, pues lo que tenemos que hacer es escribir la correspondiente tabla de Carnot. Fijémonos en el primero de los términos, no A, no B, no C. Correspondería en la tabla de Carnot al 0, 0, 0, es decir, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. Entonces colocaríamos un 1 aquí, en esta posición. Vamos al segundo término, no A, no B, C, sería 0, 0, 1. A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1, que correspondería a esta casilla de aquí. Iremos colocando unos en esas posiciones que cumplan la condición de activar la salida de la función. El siguiente término, no A, B, C, sería 0, 1, 1, aquí, y así con el resto de términos, pues rellenaríamos las correspondientes posiciones de la tabla. Una vez tenemos la tabla ya rellenada, lo que haremos será empezar a hacer combinaciones, agrupaciones. Hemos dicho que haremos agrupaciones del tipo 2 elevado a n, es decir, haremos agrupaciones de, o bien, de 1, de 2, de 4, de 8, y así sucesivamente, tan grandes como sean posibles y siempre que estén casillas contiguas. Una agrupación que podemos hacer sería esta de aquí.
Bien, en esta primera agrupación vamos primero a aplicar las propiedades de las álgebras de Boole para intentar simplificarla. Hemos hecho agrupación de estas 4 casillas que corresponderían a las combinaciones de variables no ABC, no A, no BC, ABC y A, no BC. De aquí podríamos sacar de estos 2 primeros términos de aquí factor común no AC y nos quedaría B multiplicado por B más no B, que es 1. Y de los otros 2 sumandos podríamos sacar factor común AC, quedándonos AC por B más no B. B más no B es igual a 1, una variable más su complementario siempre es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría simplificada de esta manera, no A por C, más A por C. De aquí podríamos también sacar factor común C y nos quedaría C por A más no A. A más no A es igual a 1. Una variable más su complementario es igual a 1. Por lo tanto, esta primera agrupación quedará simplificada como C. Bien, si nos vamos a la tabla de Carnot, vemos que, como habíamos dicho, si la variable cambia de valor, no formará parte de la expresión simplificada de la función. Vemos que la variable A varía, pasa de 0 a 1. Por lo tanto, la eliminaríamos de la función. B pasa de 1 a 0, también la eliminaríamos. Y solo nos quedaría C, que sería la variable que permanecería constante. Por lo tanto, podríamos simplificar toda esta agrupación por el valor de C, que es exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido haciendo la simplificación a través de las propiedades de las álgebras de Boole. Ahora haríamos una segunda agrupación para contener también estas 2 casillas que nos han quedado aquí. Como hemos dicho, haremos agrupaciones tan grandes como sean posibles. En este caso la agrupación sería de este tipo. En una tabla de Carnot, en un mapa de Carnot, podríamos coger los extremos, tanto los superiores e inferiores como los laterales, los podríamos unir. Es como si doblásemos la tabla, ¿vale? Y se juntasen los extremos. Y eso también daría paso a una agrupación. En este caso, si hubiésemos cogido solamente una agrupación de 2 casillas, la ecuación no habría quedado lo suficientemente simplificada. De esta manera conseguimos eliminar muchas más variables de la función. Entonces, en esta agrupación que hemos hecho aquí, tenemos que podríamos simplificar también el valor de A, puesto que cambia, y también simplificar el valor de C, pasa de 0 a 1. ¿Qué valor se nos mantendría? Se nos mantendría el valor de B, pero ojo, el valor de B negado, o sea, se mantendría el valor 0 para la variable B, por lo tanto escribiríamos no B. Y la función simplificada de esta expresión que tenemos aquí arriba sería esta función que tenéis aquí, no B más C. Bien, podemos hacer algún ejemplo más. En este caso tenemos esta otra función que consta de 4 variables. Tenemos aquí una expresión en forma canónica de la función y nos piden que la simplifiquemos, pues únicamente tenemos que coger y dibujar la correspondiente tabla de Carnot para 4 variables y empezar a colocar unos en todas las combinaciones que aquí, por ejemplo, para el primer término sería A no B no C no D, sería en la tabla de Carnot colocar un 1 en la casilla correspondiente a un 1 para la variable A, un 0 para la B, un 0 para la C y un 0 para la D. Es decir, la posición 1, 0, 0, 0 para esta casilla que tenemos aquí. Y para el resto de combinaciones ir colocando unos en las posiciones correspondientes a las casillas para cada uno de los términos de la función. Una vez tenemos colocados los unos en todas estas posiciones, pues tendremos que comenzar a hacer las correspondientes agrupaciones teniendo en cuenta las consideraciones que hemos descrito antes. Es decir, acordaos que tenemos que hacer combinaciones tan grandes como sean posibles, pero siempre teniendo en cuenta que estas agrupaciones serán del tipo 2 elevado a n cuadrículas, es decir, agrupaciones de 1, 2, 4, 8, en este caso, si queremos hacer agrupaciones, podríamos empezar con esta de aquí y después esta otra también la podríamos considerar una agrupación de 2 casillas. Fijaos que, como hemos dicho, es como si pudiésemos doblar la tabla, ¿vale? Y juntar los extremos de tal forma que estas 2 casillas fueran contiguas. Y una tercera agrupación sería esta que tenéis aquí.
a la hora de simplificar la función teniendo en cuenta las consideraciones descritas anteriormente, como veis, tenemos que en esta agrupación de aquí marcada en color rojo se mantienen las variables a, c y d, y la variable b no se mantiene, cambia, pasa de 0 a 1. Por lo tanto, hemos dicho que aquellas variables que cambiaran de valor no formarían parte de la expresión final de la función simplificada y solo dejaríamos aquellas que se mantuvieran constantes. Por tanto, simplificaríamos esta función como a por c por d. A valdría 1, se mantendría el 1, y c y d se mantendrían también como con el valor 1. Por lo tanto, las escribiríamos tal cual, sin negarlas, puesto que su valor es 1. Vamos con esta otra de aquí, en color amarillo, vemos que se mantienen constantes las variables a y b. A con el valor de 1, b con el valor de 0, por lo tanto escribiríamos en la función simplificada la variable a y la variable b negada. Vemos que también se mantiene la variable c con el valor 0, por tanto escribiríamos también la c como su valor negado. Y la única que cambia aquí es la d, que pasa de 0 a 1, por lo tanto esta variable, la variable d, no formaría parte de la función simplificada. Esta agrupación correspondería a este valor que tenéis aquí, a no b, no c. Y por último, esta otra agrupación que tenemos aquí abajo, de color naranja, correspondería a la expresión simplificada no a, b, no c, puesto que no a se mantiene con su valor 0, b se mantiene con su valor 1, c se mantiene con su valor 0 y la única variable que no se mantiene, que no mantiene su valor, es la d, que pasa de 0 a 1. Pues bien, la expresión simplificada de la función booleana sería la suma de estos tres valores que tenéis aquí. Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, una función cuya tabla o mapa de Carnot correspondiera a este que tenéis aquí, ¿cómo haríamos la agrupación? Hemos dicho que haremos agrupaciones de 1, 2, 4, 8, es decir, potencias de base 2. En este caso podríamos hacer una agrupación de 4 elementos. Veamos aquí qué variables mantienen su valor y qué variables cambian. En este caso, como podéis observar, tanto la variable a se mantiene con valor 1, por lo tanto la escribiremos tal cual a. La variable b no se mantiene, pasa de 0 a 1, por lo tanto la eliminaríamos. La variable c también cambia de valor. En esta columna vale 1, en esta otra vale 0. Y la variable d se mantiene con valor 1, por lo tanto la escribiríamos como d. La función simplificada correspondiente a aquella función que diera como resultado esta tabla de Carnot sería a por d. Supongamos una función cuyo resultado de la tabla de Carnot sea este que tenéis aquí. ¿Cómo haríamos en este caso las agrupaciones? Bien, en este caso podríamos hacer agrupaciones de 4 elementos para todos estos elementos que tenéis aquí, para todas estas casillas que tenéis aquí. Y una segunda agrupación podría ser esta, también de 4 elementos. Recordad, siempre tienen que ser agrupaciones del tipo 2 elevado a n cuadrículas. 1, 2, 4, 8, etc. Para este valor de aquí, si os fijáis, ¿qué variables se mantienen? Pues c y d, pero c con valor 1, d con valor 0, por lo tanto lo escribiríamos como c y d negada, ¿vale? c1, d0. Y el resto de variables, la a y la b, pues van variando su valor, por lo tanto no formarían parte de la expresión de la función simplificada. Para esta otra agrupación de aquí, como podéis ver, correspondería a b por no c. Si os fijáis, a cambia de valor y d también cambia de valor, por lo tanto las únicas variables que mantienen su valor son no b y no c. La expresión de la función simplificada será c por d más no b por no c. Vamos con otro ejemplo. En este caso vamos a suponer que tenemos esta tabla de Carnot para una función. Entonces, ¿cómo haríamos aquí las agrupaciones? Aquí agruparíamos 4 casillas, aquí también podríamos agrupar 4 y estas dos las podríamos también agrupar juntas. Fijaos que siempre tenemos que hacer agrupaciones del tipo que hemos dicho, tipo 2 elevado a n cuadrículas, ¿vale? 1, 2, 4, 8, etc. Y siempre que sean contiguas y tan grandes como sean posibles. O sea, no importa que una casilla forme parte de más de una agrupación. En este caso, hemos cogido esta que está aquí marcado de color amarillo, la hemos cogido de este tamaño porque conseguimos de esta manera, cuanto más grandes son las agrupaciones, más se simplifica la función. Y no importa, como os he dicho,
que se cojan casillas que formen parte de otras agrupaciones, siempre que cumplamos las condiciones descritas anteriormente. En este caso, como podéis ver, para la agrupación marcada en rojo, las variables que se mantienen constantes son a y b con valor 1, por tanto las escribiremos así tal cual, a, b. El resto de variables, c y d, pues varían su valor, por lo tanto no formarán parte de la función simplificada, de la expresión de la función simplificada. Para este otro caso, la agrupación de color azul, tenemos que las variables que se mantienen constantes son no b, es decir, la variable b con valor 0, y c y d con valor 1, por lo tanto escribiremos no b, c y d. Y por último, para la agrupación de color amarillo, como podéis ver, las variables que se mantienen constantes son b con valor 1 y no c, es decir, c con valor 0. Las variables a y d cambian su valor, por lo tanto no formarán parte de la expresión simplificada de la función. La función simplificada que da lugar a esta tabla de Carnot es esta que tenéis aquí entonces, a por b más no b por c por d más b por no c. Vamos a ver un último ejemplo que tenéis aquí y es qué tipo de agrupación haríamos aquí. Recordad que tenemos que hacer siempre agrupaciones lo más grandes que podamos y el número de agrupaciones tienen que ser el menor número de agrupaciones posibles también, claro. Si hacemos una agrupación de 4 con estas 4 casillas que hay en medio de la tabla, lo único que conseguiríamos sería añadir más términos a la expresión simplificada, con lo cual no sería la versión o la forma más simplificada de esta función. Si ya hemos cogido todas las casillas, ya tenemos agrupadas todas las casillas, no es necesario seguir añadiendo combinaciones. Por tanto, para estas dos casillas de aquí, la expresión quedaría como a no b, d, a mantiene su valor como 1, b mantiene su valor como 0, d mantiene su valor como 1 y c, si os fijáis, desaparece porque pasaría de 1 a 0 aquí. Para el resto de agrupaciones, estas serían la forma de expresar los términos en la función. Y para una función cuyo resultado diera la siguiente tabla o mapa de Carnot, la expresión simplificada sería esta que tenéis aquí, es decir, la suma de todos los términos que hemos obtenido a partir del mapa de Carnot. Bueno, hemos visto muchos ejemplos, creo que son suficientes para que quede claro cómo operar con los mapas de Carnot a la hora de simplificar funciones booleanas. Recordad que para poder aplicarlos, las funciones deben estar en su forma canónica, es decir, en todos sus términos deben estar todas las posibles variables de la función. Veremos más adelante la implementación de las funciones booleanas para el diseño de puertas lógicas y cómo estos métodos de simplificación nos ayudarán también en nuestros diseños. Espero que os haya gustado, si es así, pues podéis darle un like al vídeo, que no cuesta nada, también podéis dejar algún comentario y como siempre yo os animo a suscribiros al canal. Yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos.